El día de hoy mucha gente estaba esperando ese episodio de Stranger Things, el famoso Conformity Gate. El capítulo que según teorías, filtraciones y TikToks demostraría que el final feliz que vimos en la serie no se trataba más que de una alucinación, una realidad falsa creada por Vecna, dando a entender que el verdadero final apenas estaría por comenzar. Pero hoy ya es 7 de enero y esto fue lo que sucedió. Nada. ¿Qué? Y lo sé, es decepcionante, aunque hay algo que sí te puedo decir, y es que analizando bien el final, me he dado cuenta de que quizás no es tan malo como parece. Quizás no necesitábamos otro capítulo, sino mirar el que tenemos, pero desde otro ángulo diferente. Porque tal vez el problema no fue que el final fuera malo en sí, sino que lo vimos esperando acción, explosiones y caos, desmadre por todos lados en la batalla final, cuando en realidad nos estaban contando algo mucho más psicológico y profundo. Y sí, ya sé que muchos nos preguntamos, incluyéndome, ¿por qué fue tan difícil vencer a Vecna? ¿Dónde estaban los Demogorgons? ¿Se fueron a comer tacos acaso? Pero viéndolo ya con calma, podemos llegar a la conclusión de que Vecna no estaba débil en esta última batalla, sino que estaba quebrado. Y ahí te va lo que sucede. Durante toda la serie, sobre todo en la temporada 4, Henry Creel construye su identidad sobre una idea. Y es que él es el depredador supremo, el artista del caos, el que dio forma al Mind Flayer, a la Sombra Araña y al Upside Down. Su verdadero poder nunca se trató de sus habilidades, sino que se alimentaba de su propio ego. Y ese ego es destruido en el momento en que recuerda la verdad en cuanto se mete a la cueva y a la mina a la que el Mind Flayer estaba evitando que Henry entrara a toda costa. Y es que él no era el creador, sino otra herramienta más del Mind Flayer. Y aquí viene algo sumamente importante, ya que vemos que Henry se da cuenta de que fue usado, de que el Mind Flayer o la entidad primordial lo manipuló desde niño, que él tan solo era un mini kid, al igual que Will, pero aún así decide continuar. ¿Por qué? Porque en su mente aceptar que el Mind Flayer y él son uno mismo es la única forma de no dejarse derrumbar por completo. Es pura negación, es orgullo, pero también un trauma acumulado. Y no es que recupere el control, sino que se rehúsa a aceptar que nunca lo tuvo. Pero aún así, el daño ya está hecho. Y en este enfrentamiento final con Eleven, Vecna ya no sería Vecna. Psicológicamente él vuelve a ser Henry Creel, el niño diferente, ese niño usado, el niño que creyó ser especial cuando en realidad solo se trató de una conveniencia de las otamentes. Todo eso explica su falta de coordinación, eso explica por qué no llama a los Demogorgons, eso explica por qué la batalla se siente sencilla. Vecna ya no estaba concentrado completamente en la guerra, estaba procesando el recuerdo más devastador de su vida. Su cuerpo seguía peleando, pero su mente ya estaba rota desde incluso antes de que la pelea comenzara. Y aquí es donde el final se convierte de malo a brillante, ya que por lo que sabemos, Eleven también fue una marioneta, una rata de laboratorio, un experimento de Brenner. Pero ella logró algo que Henry nunca pudo, aceptar su humanidad y apoyarse en otros, de Mike, Dustin, Will, Lucas, Max. Henry creyó que su fuerza venía de estar solo y que los demás solo valían pa' pura shit, básicamente. Sin embargo, Eleven demostró que la fuerza está en compartir el peso con los demás, de trabajar en equipo. Por eso es que ella gana y por eso él pierde. Y por ello es que este final es bastante realista, ya que no es porque Vecna sea menos poderoso, sino porque su poder dependía de nada más y nada menos que una mentira. Si lo vemos de esta forma, el final deja de ser decepcionante y se convierte en una tragedia clásica. Un final planeado con un toque sentimental al momento en que Joyce da el golpe final al monstruo moribundo. Henry sabe que hizo mal, pero odiaba tanto a los humanos por ser controlados por las reglas del mundo. Lo irónico de todo esto es que termina descubriendo que en realidad él fue el más controlado de todos. E incluso la pasividad del Mind Flayer aquí empieza a encajar. Tal vez Will bloqueó algo, tal vez la entidad decidió que Vecna ya no era útil del todo al verlo romperse de esta manera. O tal vez al haberse roto mentalmente, Henry automáticamente perdió su lugar en esta jerarquía. Y sí, todos tenemos razón. No hubo una derrota épica, ni modo Avengers Endgame, ni nada por el estilo. Lo que sí hubo fue una ruptura interna del personaje antagonista. Y pues lo quieran o no, este es el final más realista posible que los hermanos Duffer le pudieron haber dado a la serie. Y ahora sí, ya sé que todos están hablando de los latidos, el tic-tac del reloj, antes del salto temporal y todo eso, así que es tiempo de tocar ese tema, ya que eso no suena a cierre de serie, ni mucho menos. A mí me suena más bien a una espera. Vecna cayó, sí,
pero el tiempo sigue avanzando. Y si Henry solo era el general, si solo era la marioneta que creyó ser Dios en su momento, entonces el verdadero monstruo nunca fue él. El Mind Flayer tal vez sigue ahí, observando, esperando el momento exacto para atacar de nuevo. Y no lo sé, quizás no solo es el Mind Flayer, ya que se nos ha dado a entender que siempre hay una mente mayor. Y tal vez, solo tal vez, el dragón de 3 cabezas no suene tan descabellado después de todo. Pues bien sabemos que en Stranger Things, cuando el reloj vuelve a sonar, significa que las cosas aún no han terminado. O no lo sé, tal vez simplemente los de diseño sonoro utilizaron el mismo audio para las manecillas y el martillo en el muro que vemos en la escena después del blackout. Pero en fin, este fue mi punto de vista sobre el final de la serie de Stranger Things. Dejen acá abajo sus teorías y no olviden darle al botón de like si el video fue de su agrado, y suscríbanse para más teorías locas con diferentes puntos de vista sobre las series y películas en el mundo geek. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Yo me despido. Bye. Bye.